Soy Víctor Córdoba y en el día de hoy te voy a enseñar el nuevo y más novedoso altavoz Audiocenter GT515A. En este video te voy a explicar absolutamente los secretos que usted debe saber de este altavoz, cómo está hecho, para qué público objetivo es y qué ventajas ofrece con respecto a su antecesor, el EA515, y su competencia que está dentro de este rango de precio. Comenzamos. ¿Qué es el altavoz GT515A? Es un altavoz autoamplificado de energía eléctrica. Obviamente tengo que aclarar esto porque ya he hablado demasiado de los de batería, en el cual está construido, enfocado en lo que es un público de sonido profesional y empresas de renta. Es un altavoz que tiene una construcción en madera supremamente bien hecha, usted como lo puede apreciar acá, y tiene un peso aproximado entre 24 y 25 kilos. No sé exactamente en este momento cuánto será, y tiene una construcción bastante robusta. Aquí tenemos un parlante con bobina de voz de 3 pulgadas, una especificación totalmente hecha por Audiocenter, y un agudo de 1.75 pulgadas que logramos tener un sonido bastante suave con una salida de 1 pulgada. El amplificador, según especificaciones del fabricante, es de 1100 watts RMS y de pico de 2200, aunque honestamente yo lo que más valoro es un SPL que según el fabricante es 131 decibeles y pico de 136 decibeles. Honestamente les voy a ser muy sincero en este video, no sé de pronto qué método habrán utilizado para hacer el cálculo de esta medición de presión sonora, pero no se encuentra dentro de este rango de presión sonora con respecto a otras comparaciones que yo he hecho acá, y en este video te voy a decir exactamente dentro de qué rango de rendimiento, dentro de qué categoría se puede encontrar. Tiene la posición de colocarse con monitor de piso, así como lo he mostrado en el video. Puedes hacer con 2 de estos fácilmente 250 personas. Para DJ es bastante fácil de utilizar, para sonido en vivo también, sin necesidad de hacer demasiadas ecualizaciones. Tal cual como viene el altavoz con los presets, el sonido es excelente. Hay una característica en cuanto al procesamiento, es el Brain Core. Consiste en el procesamiento que se utilizó para corregir las fallas de los altavoces que están dentro de este equipo, los defectos, y hacer que dentro del agudo y el grave se encuentren totalmente planos cuando este deje reproducir medios graves hasta llegar al agudo, o sea que el cruce de las frecuencias es bastante uniforme. La respuesta de frecuencia de esta caja es excelente. Con respecto a lo que usted como ingeniero de sonido busca en un altavoz de sonido plano, este ya viene listo, no hay necesidad de ecualizar más, excepto lo que usted haga en el recinto. El BrainCore habla del limitador de este altavoz, que es bastante transparente. Me encanta eso, que tenga esa transparencia a la hora de sonar al máximo volumen. No pasa con la SA, que se frena bastante. Este suena un poco más natural, y también nos ofrece mucha protección en cuanto a lo que es el voltaje, a voltajes bajos, voltajes muy altos, sobre tensión. A la entrada de señal también tiene la protección de la señal, o sea, tiene muchas protecciones esta caja. Observar en la parte superior nos encontramos dos tornillos en los cuales podemos colocar una estructura de un accesorio de Audiocenter, y podemos observar el espectacular acabado de pintura que tiene este altavoz. Podemos ver el hermoso acabado de pintura que tiene este altavoz. Personalmente me gusta muchísimo, es como una poliurea que nos muestra exactamente un diseño innovador, totalmente nuevo y novedoso. En la parte frontal nos encontramos una reja de un estilo totalmente innovador de parte de la marca Audiocenter, que viene con un rediseño. Este altavoz personalmente yo lo veo mucho más elegante, mucho más sobrio, muchísimo mejor, por así decirlo, estéticamente elaborado, mucho mejor pensado, y pues gracias a Joan de la Roa, que es un ingeniero que entró para hacer el desarrollo de este equipo, la estética ha manejado una mejora sustancial. Acá nos encontramos un punto de anclaje en el lado derecho y una asa de transporte metálica firme, muy bien hecha, donde está contramarcado por Audiocenter. Nos encontramos acá otro punto de anclaje con el fin de que este altavoz sea colgado en cualquier dirección fácilmente. Nos encontramos acá los típicos pies como monitor de piso que tanto he visto y revisado de la marca Audiocenter. Contamos con la ventaja de que en ambas caras podemos inclinar el altavoz como monitor de piso. Me parece extremadamente interesante esto. Nos encontramos en el diseño de la caja una saliente aquí en la parte superior, y nos encontramos una conexión de punto de anclaje. Personalmente no me gusta mucho esto, estoy acostumbrado a que las cajas sean totalmente rectas acá en esta parte. Acá encontramos otro punto de anclaje. Nos encontramos acá en el lado izquierdo exactamente lo mismo que en el lado derecho. En la parte inferior nos encontramos entonces con 2 puertos de trípode. ¿Para qué 2 puertos? Uno en el cual podemos utilizarlo totalmente recto, que es esto, y aquí se utilizaría esto para inclinarse.
¿Qué parecido tiene esto definitivamente con la serie anterior? Solo que la serie anterior tenía dos botones en los cuales usted podía inclinar. Me parecía un poquito inseguro ese sistema, pero ya con esta mejora me parece mejor. Sin duda es bastante espectacular la forma en que se ha hecho el corte y la construcción de esta caja en madera de contrachapado de abedul ruso. El CNC está muy bien hecha la caja. Bueno, entonces acá tenemos un switch de encendido y apagado y aquí tenemos el cable de poder. Es importante notar de que desafortunadamente no tenemos fuente completa en 140, sino 100 a 130 o 220 a 240. Y aquí tenemos el switch para seleccionar el voltaje que nosotros estamos empleando en la región. Muy importante que usted lo sepa, hay regiones en Latinoamérica que trabaja 220 como Perú y otras como Colombia y México que trabaja 110 o 110. Tenemos entonces los certificados de uso, acá algo para que usted entre y explore. Tenemos la certificación BrainCore, solo que ya tenemos FIR, tenemos aquí la referencia GT515, la marca, y acá nos encontramos con lo que serían las conexiones. Voy a explicarlas aquí brevemente. Tenemos dos entradas en combo XLR TRS no certificados por ninguna marca y aquí tenemos una salida. Estas salidas básicamente sacan lo que entra por acá y sale por acá, no hay más que explicar. Nos encontramos entonces acá en lo que sería el canal A. Podemos escoger si deseamos que entre normalmente la señal o al bajarlo acá en el switch podemos utilizar un micrófono directamente con el altavoz. Cada una de estas conexiones tiene un nivel de volumen independiente, lo cual siempre recomiendo dejarlo al máximo en caso de que usted utilice una consola, con esto para facilitar la máxima potencia de la caja y la facilidad de uso. Nos encontramos aquí un bombillo donde encendemos y apagamos el LED frontal. Acá nos encontramos, por así decirlo, el DSP o procesador de señal. En la parte de arriba el altavoz se ecualiza de modo que todas las frecuencias tengan la misma fuerza y hace que el sonido sea más plano. Acá en la mitad hay que tener mucho cuidado porque mucha gente ignora este preset. Quiere decir que se aumenta la potencia en los graves. Acá en el último switch es todo lo contrario, se recortan los graves y el altavoz va a reproducir medios y agudos con el fin de que conectes subwoofers compañeros de esta serie o los otros SA o MA de Audio Center. Salto enormemente que este altavoz es bastante fácil de utilizar. A partir de este momento, a ti y a todos mis suscriptores, irse a mi Instagram, Bestial Producciones, y ahí encontrarás información exclusiva detrás de cámara de todos los videos y también las pruebas que hago y realizo, todos los eventos en vivo y en directo y mucha información exclusiva que no está en YouTube. Prueba de sonido. La cumbia zapuesana, la que baila con ganas. 2, 3, 4. Don't be shy, shy, shy. La 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 la, la 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 la. Te digo que te vayas, queriendo que te quedes. Little did I, little did I, little did I. En este rango de precio encuentra una competencia muy dura que ya está muy posicionada, pero aún así este altavoz se puede diferenciar por su calidad de construcción en madera.
Nos encontramos entonces con el DB Technologies Opera de versión 12 y 15, en el cual es una caja bastante grande, muy fácil de usar, muy buen sonido, unos bajos sorprendentes y un peso que está por debajo de esta caja. Un nivel de presión sonora muy similar y ha sido muy bien recibida por el público en todo el mundo. Yamaha no es fuerte en sistemas de altavoces autoamplificados, por lo cual ha tomado la decisión de bajar de precio su DBR15 y DBR12 y toda esta serie. Son altavoces que no están hechos en madera, su construcción es en ABS plástico. Desafortunadamente este componente tiende a quebrarse y a dañarse con el paso de los años. Sus graves son potentes y profundos, se caracteriza por eso. Su gran sonido cautiva a las personas amantes de esta marca, aunque es de notar de que Yamaha por el precio ofrece cosas muy costosas. Das Altea 415 y 412 es una caja que ha entrado con mucha fuerza. Su plástico es reciclado, es de una muy buena calidad. Ofrece un amplificador de solo 300 vatios para el bajo y de 100 para el agudo. La GT supera en general a esta caja debido a su mejor calidad de sonido y su respuesta de frecuencia plana. Un rival bastante poderoso es el Vento Z15X, ya que esta caja conserva las mismas características físicas de su modelo anterior, el ZX15A o 15BT, pero esta vez sus componentes de neodimio hace que su primer defecto sea resuelto, que era el peso. Esta caja, aparte de ser más ligera, presenta gran potencia, excelente calidad de sonido por el precio. Desafortunadamente esta Vento no se encuentra en todos los mercados en el mundo debido a que solamente se está vendiendo en Colombia con estas características. El rival más poderoso que encontramos dentro de esta misma categoría es una caja de plástico llamada ZLX15PG2, en la cual, a pesar de que su peso está casi 9 kilos por debajo, su rendimiento en presión sonora la iguala. Desafortunadamente esta caja Electrovoice para música en reproducción en vivo como DJ no es tan fuerte como la Audio Center que estamos hablando acá, pero en sonido en vivo sí le saca una destacada diferencia debido a su avanzadísimo procesamiento hecho por Bose Company, Dynacore, entre otras, donde su electrónica está muchísimo mejor cuidada que cualquier otra de esta categoría. Aún así, la GT se destaca dentro de las líderes de su categoría, ofreciendo un sonido profesional, potente, muy bien visto, la estética ha mejorado muchísimo. Uno de los mejores ingenieros diseñadores del mundo está detrás de la creación de este equipo y aún así, de todas maneras, es muy recomendable este equipo para cualquiera de los mercados. Audio Center se ha destacado por su fiabilidad y su contundencia a la hora de realizar muy buenos productos por el precio que pagas. Si deseas ver la Audio Center EA515, el modelo anterior, haz clic acá. O si usted desea ver más videos de Audio Center, haz clic en nuestro enlace. No se te olvide suscribirte y activar todas las notificaciones. Es la única manera que YouTube te va a avisar de ahora en adelante cuando lleguen nuevos videos míos.